Ambiente. Me permito darles las gracias y la bienvenida por querer asistir a esta convocatoria que hemos realizado a este denominado conversatorio. Conversatorio porque vamos a tratar de conversar entre personas sobre esta consulta pública de propuesta de plan de recuperación y conservación y gestión del Queble. Y le hemos titulado El Queble, un gigante amenazado de extinción. Es el día de hoy, contamos con 3 personas que vamos a presentar, que van a ser los panelistas, que van a hacer sus exposiciones y poder dar la palabra y poder conversar con ustedes las preguntas que ustedes tienen. Para que tengamos claro, estamos hablando de que vamos a terminar tipo 12:30, primero con este proceso, que es el primer punto, que es bienvenida y presentación del programa, luego un saludo y un contexto que nos va a aportar la profesional del Departamento de Especies, doña Eleonora Rojas, luego una presentación mía del proceso PAC, que es muy corto para saber cómo pueden participar, digamos, cómo pueden hacerlo, la participación formal, los aportes que esperamos que algunos de ustedes puedan realizar y quieran realizar a este plan de recuperación. Luego vamos a tener una presentación de 20 minutos a 2 voces de una exposición que se llama Historia y problemas del hábitat para el Gorgomotega Queule, en su ambiente natural, que lo van a realizar don José de San Martín y don Pedro Garrido, que los vamos a presentar su currículum, lo van a hacer a 2 voces, 20 minutos van a contar ellos. Y luego una presentación de 20 minutos, experiencias prácticas y saberes locales en torno al Queule, que lo va a hacer don Nicolás Rodríguez. Terminadas esas 2 presentaciones, las preguntas, vamos a leer y escuchar las preguntas escritas. En el sector donde dice chatear, ustedes pueden, aparte de presentarse y saludarnos, también pueden, ahí la idea es que hagan las preguntas que ustedes quieren realizar. Preguntas específicas en esta modalidad que es reunión, ahí ustedes pueden desarrollar las preguntas que pueden referirse, y las preguntas las pueden realizar en cualquier momento, puede ser dirigida a alguno de los 2 expositores, puede ser dirigida al ministerio, que Leonora responderá, o puede ser también general, y ahí veremos quién recoge la inquietud que ustedes puedan plantear. Durante el bloque de preguntas y respuestas podrán solicitar la palabra a través del icono levantar la mano, y ahí vamos a ir entregando la idea que sean preguntas en muy corto tiempo, digamos, para que sea precisa, para que poder escuchar el máximo de personas que nos puedan dar su opinión. El evento será grabado y junto a las presentaciones estarán disponibles en el link consultasiudadanas.mma.gov.cl. Ya en este momento ya hay observaciones en ese proceso. Así que en este momento le daríamos la palabra a Leonora para que nos dé el contexto y nos salude. Leonora. Hola, muy buenos días, muchas gracias a todos por estar acá. Muy brevemente, nada más para contarles que esta actividad es un hito y es un punto de los visibles dentro del proceso de elaboración de un plan de recuperación, conservación y gestión de especies. Es un proceso largo que es esencialmente participativo, y entonces esta actividad de ahora es un llamado también en ese sentido. O sea, es una especie, en este caso, que nos convoca por muchas razones. La principal es que está amenazado, pero también tiene una historia, y esa historia es la que nos van a contar hoy día nuestros excelentes invitados, que agradecemos una vez más que nos acompañen y que han sido parte también de este proceso. Así que, sin más que agregar, solamente agradecer también la gestión de las regiones, porque este trabajo principalmente radica en las regiones. Lo que se está planificando y lo que se concretará en el plan se va a realizar en la región. Entonces, es muy importante también resaltar la labor de las secretarías regionales ministeriales del Ministerio de Medio Ambiente, donde cada uno de ustedes puede dirigirse también
como parte de este proceso de consulta pública acerca de este instrumento en particular. Sin nada más que agregar, no sigo quitándole tiempo a lo más importante, que es conocer los antecedentes de Keule que nos van a presentar nuestros invitados hoy. Gracias, Germán. Gracias, Leonora. Bueno, ahora me vuelve a tocar a mí. ¿Se ve? Sí, ponle modo presentación. Ahí está. ¿Está en modo presentación? Sí, correcto. También un contexto general, porque como dice Leonora, es un hito, y estos hitos tienen un tiempo. Esta es una propuesta de plan de recuperación y conservación del Keule. ¿Cómo participar en este proceso de consulta? Primero que nada, este es un proceso que está abierto y se inició el 26 de julio, tiene 30 días hábiles y culmina el 6 de septiembre. ¿Cómo participar? A través de dos mecanismos, que uno es la plataforma electrónica, ahí en el link que acabamos de mencionar y que se encuentra ahí, consultasiudadanas.mma.gov.cl, o también puede ser de alguna manera la gente que le guste más lo escrito, que puede saber de un formulario en cualquier oficina de la Secretaría Regional Ministerial. Ustedes pueden acercarse, pedir un formulario y poder realizar la observación. Y también a través de actividades presenciales, que hay algunas programadas. ¿Cómo se ingresa? A través de, cuando uno ingresa a esta página, ingresa a consultasiudadanas.mma.gov.cl, no olviden, ese es el link importante, y ahí hay un banner que debe ser de consultas abiertas. En este momento hay 3, y una de ellas es la que estamos en el desarrollo, estamos viendo ahora. Ahí puedes acceder y revisar el documento en consulta, presionando la tecla documento en consulta, y pueden conocer los antecedentes que tiene. Ahí se puede ir al expediente y acceder a los documentos destacados que están desarrollados ahí. ¿Quiénes pueden opinar? Una persona jurídica, una persona natural, cualquier persona, o una organización aunque no tenga personalidad jurídica. Puede ser con clave única o puede ser sin clave única, que es colocando su carnet de identidad y un correo electrónico. Estos son los campos que se exigen. Si sus observaciones fueron correctamente enviadas, aparecerá un mensaje de observación enviada exitosamente, pudiendo imprimir. Del mismo modo, su observación quedará publicada en la plataforma una vez verificada su admisibilidad. La admisibilidad puede tomar 24 horas, no más que 24 horas, y es justamente mi responsabilidad ver ese tema, y es lo que me toca ver a mí. Importante, ya nosotros partimos ya, porque hicimos aquí cometimos un error. ¿Cuál fue la fecha del primer webinar? ¿Fue el 2 de agosto? Creo que fue la nota, corrígeme. Sí, el 2 de agosto. Disculpen el error, 2 de agosto ya hicimos el primer webinar, que fue el plan donde expusimos el plan de qué se trata, que lo expuso exactamente Leonora, y eso se encuentra, y vamos a verificar que a partir de ahora esté la grabación correspondiente, esté subida, y ustedes puedan ver las presentaciones y puedan acceder a los documentos. No encontramos, vuelvo a repetir, esta fecha está mal, 18 de agosto, una omisión mía. Estamos en la segunda actividad, que es el conversatorio, esta segunda reunión, donde estamos ya a conversar temas más específicos referentes a la especie. También está contemplada, el día de ayer nos informaron nuestra querida colega Mónica Piña, que hubo un recorrido territorial informativo en Cosquecura sobre esta especie, donde informaron sobre el desarrollo de este proceso. También está contemplado un taller presencial en la comuna de Tomé para el día de ayer, fue el día de ayer, y un taller presencial en la comuna de Hualqui, que sería también en paralelo eventualmente el día de hoy. También han habido 2 exposiciones a los consejos consultivos de las dos regiones, de la región del Biobío y la región del Maule, si no tengo mala memoria. Corríjame si estoy bien. Ñuble. ¿Ah? Ñuble. Ñuble y Concepción. Ñuble y Concepción, donde se les puso a los consejos consultivos, que son las organizaciones que
de la sociedad civil que participan con nosotros. Muy bien. Ahora vamos a comenzar a lo importante, que es escuchar a nuestros invitados. Primero vamos a dejar, aprovechen de subir la exposición a don José San Martín, que tiene formación biológica y ha trabajado en la diversidad y estructura de la vegetación natural de la zona central, con énfasis en la flora de bosque maulino. También ha realizado estudios en la ecología y organización de comunidades digitales. Ese va a ser nuestro primer expositor. En la misma exposición, después de don José, va a seguir don Pedro Garrido, que es ingeniero agrónomo y magíster en gestión ambiental territorial, especializado en la conservación de la biodiversidad y desarrollo de iniciativas de restauración ecológica en bosques nativos, así como protección y conservación y monitoreo de especies amenazadas de flora y fauna. Don José, para que prendan la cámara y poder escuchar su planteamiento. Tienen 20 minutos ustedes dos para que podamos conversar y puedan exponer sus ideas sobre el tema que ustedes nos traen. Perfecto, muchas gracias. Vamos a iniciar la presentación entonces, ¿les parece? Muy bien. No sé si se puede ver la presentación o no. Se ve, pero colócalo en modo de presentación. Sí, Porque una presentación, así es. pero se ve, lo estamos viendo. Ya, perfecto. Ahí sí. Voy a minimizar esto. Ahí. Buenos días, No, José. soy José San Martín y en primer lugar agradezco la oportunidad de poder compartir lo que hemos obtenido en estos años acá en la región respecto al Queble y sobre todo el conocimiento biológico e histórico biogeográfico de la especie. Es un título bastante ambicioso porque se trata un poco de revisar la taxonomía, la biogeografía, la distribución y terminar con la situación del hábitat de la especie en su ambiente natural. La primera cosa importante, que es la que manejan la gente especializada en botánica, en un área especial que se llama taxonomía, y después se vincula mucho más con la otra parte que se llama sistemática, es el nombre científico de la especie, que es determinante para poder trabajar con algún taxón. El nombre de Gomortea Queole se debe a dos autores importantes, el abate Molina y Henri Baillon, un francés, que es el que le agregó el nombre, el epíteto específico, y que fue más tarde reconocido en el año 1935 cuando se establecieron las normas y reglamentos de la nomenclatura botánica. En la taxonomía se trata de poder ubicar en una categoría especial que manejan los especialistas el nombre científico de la especie escrito en latín, el cual es universal y permanente. Es muy difícil cambiar de posición una especie a nivel específico, a nivel de género y más aún a nivel de familia. La primera ubicación que se le dio y que aún se mantiene a la familia del Queole es de los laurales. Los laurales son especies arbóreas de origen tropical y que vendrían desde el hemisferio de la zona tropical hacia la zona templada sur de Sudamérica, en este caso. Y luego apareció el APG, que es un grupo de filogenéticos que trabajan en angiospermas, buscando las afinidades genéticas entre las diferentes especies para poder establecer nexos
ancestrales o vínculos parentales. Y ahí se mantuvo el orden Laurales dentro del grupo de las magnólidas, que son los magnolios, un grupo muy primitivo de plantas a nivel de la escala filogenética. La primera revisión o contacto que se tuvo con el queule fue de la Batemolina en 1782. O sea, estamos hablando de ya 240 años que se dio a conocer esta planta, y la Batemolina, que en esos años tenemos que pensar, no había literatura, no había internet, no había celular, cada uno trabajaba solo con los medios disponibles para poder acceder a las muestras. Y él puso el nombre científico de esta planta como lúcuma, recordando el fruto de la lúcuma, y recogió el nombre común que le daban a la gente, que era queule. Más tarde aparecieron los españoles en 1794, Ruiz y Pavón, que fueron grandes colectores de plantas entre Perú y Chile, y se encontraron nuevamente con el queule porque ellos estuvieron colectando en Concepción y encontraron queule y le pusieron el nombre, el género de Goma ortega, eliminando así o cambiando el nombre de lúcuma. Y Goma ortega, para que no lo saben, está dedicado al primer botánico, profesor de botánica y director del Jardín Botánico de Madrid, en España, que era don Casimiro Gómez Ortega. Este señor apoyó y ayudaba a los excursionistas europeos para viajar a Sudamérica y poder retornar con las colectas necesarias. Entonces Ruiz y Pavón, en agradecimiento a eso, le dedicaron el nombre el genérico de queule al señor Gómez Ortega. Y finalmente había problemas con el nombre específico, y eso fue definido por Baillon, un francés que escribió mucho sobre la historia de las plantas, y él tomó un nombre que le puso queale, y posteriormente al revisar la escritura se dieron cuenta de que él se equivocó. En lugar de una U puso una A, y eso se reconoció que fue un error y cambió finalmente a queule. Entonces quedó el nombre como Goma ortega queule. Bueno, este árbol y esta especie, es importante decirlo, que la especie es un solo género y una sola familia. Entonces eso se llama monoespecífico. Y está distribuida al extremo suroccidental de Sudamérica, que está indicado en la flecha ahí. Y ocupando la zona de la cordillera de la costa del centro-sur de Chile. Felipe, cuando viajó hacia el sur en el año 1865, encontró que la mayor abundancia de queule estaba en la zona de Concepción, Arauco y el territorio que ocupaban los indígenas en esos años. Reige, en el año 1907, cuando estaba acá en Constitución, él recorrió la costa y encontró que el queule llegaba hasta Chanco, hasta Cauquenes. Y con esa información y con la que había recogido de los viajes de Felipe, se arriesgó a establecer un límite geográfico de distribución, entre 35 grados y 40 grados de latitud sur. Y eso es coincidente con lo que hoy se plantea. Eso se ha mantenido. Incluso si ustedes se fijan, Rodríguez y Quesada dan entre 35 y 37 grados, o sea, casi 200 kilómetros de extensión lineal. En cambio, antes tenía como 500 kilómetros. En la gráfica se puede ver también por la cordillera de la costa una serie de triángulos negros pequeñitos que corresponden a la presencia espacial de las poblaciones y las comunidades de queule. El gráfico indica que la mayor concentración está en la zona de Concepción, octava región, y
con una gran discontinuidad para saltar a la zona del Maule, donde hay poblaciones y comunidades muy pequeñas y dispersas. Entonces, la distribución es muy restringida, muy localizada y pequeña. Y lo otro es que es una especie que se encuentra solamente en ese sector, lo que indica entonces que es una especie endémica. Lo curioso es que no está en la isla Mocha. Esa es una pregunta que no hemos podido buscarle todavía una respuesta. Y a través de los registros paleobotánicos no se ha encontrado polen ni impronta fósiles. Vegas fósiles, por ejemplo, hojas o frutos o flores en la isla. Es curioso porque la isla Mocha no tiene notopagos y no tiene queule. Siguiente. En la biogeografía tenemos que mencionar que ya lo hemos enfatizado, que es endémica y monotípica. Gomortegaceae, que corresponde entonces al mismo género. Se repitió la familia en el género. La pregunta es, ¿desde cuándo estaría o se puede predecir o dar un diagnóstico desde cuándo se encuentra en estos bosques? Y lo único que se ha encontrado es que la mayor afinidad morfológica, embriológica de Keule es con las lauráceas. Y las lauráceas, como mencionamos, provienen desde el trópico. Y el año 2002, el profesor Troncoso describió una paleoflora a la altura de Aysén. Y da una ubicación de edad que sería el Cretácico superior, Paleoceno superior, o sea, sobre 50 millones de años, con un clima húmedo y con altas temperaturas medias. Esto es importante señalarlo porque aquí, si bien no está Keule, está la familia de las lauráceas, porque los fósiles, los órganos especies son los fósiles mismos, y se trata de poder reconstruir los grupos en función de su similitud de nervadura o de estructura reproductiva. Entonces, si en ese año, para que las lauráceas llegaran, avanzaran hacia el sur, supuestamente Keule también, aunque no hay registros, el clima era distinto al actual. Las lauráceas como tropicales necesitan altas temperaturas y humedad. Y Keule responde a esas condiciones. Es una planta que tiene una fisonomía, una arquitectura de un árbol tropical. Y una característica de las plantas tropicales es que tienen hojas grandes y hojas de borde entero. Y Keule cumple con eso. Aunque tiende a endurecer la hoja, y en el trópico también hay plantas esclerófilas. O sea, no escapa de ese grupo. La cordillera de la costa, donde se encuentra Keule, está reconocida que es una especie de refugio con un 32% de géneros endémicos. O sea, es una área de mucha importancia biológica por el carácter que tiene de conservar y mantener esta diversidad con endemismo. Y la característica de la hoja que ya hemos mencionado sugiere entonces que esta planta tiene un carácter relictual y con ciertas similitudes con la paleoflora del Paleoceno superior. Siguiente. Ya. Bueno, aquí hay unas características generales que todos, para la mayoría conocen, especialmente la gente que convive con el lugar. Nosotros solamente mejoramos un poco el lenguaje. Por ejemplo, la morfología ahora se define como arquitectura, que es un árbol que puede tener un tronco o varios troncos, por eso es monofustal, un tronco polifustal, varios troncos. Y con ramificación que se abre, simpódica, cuando está solitario, o monopódica, es decir, crecer con un solo tronco cuando está en grupos estrechos, que es lo que se encuentra actualmente en su hábitat.
hojas ya grandes, hemos mencionado, vamos a ver las láminas más adelante, y aquí viene una parte interesante, que el sexo de la planta es monoico, ¿sí? Tiene los dos sexos en el mismo individuo, pero no son funcionalmente compatibles. Se comporta como una planta que tiene flores femeninas activas, un individuo, y el otro individuo tiene los estambres funcionalmente activos, y luego se reinvierte el proceso. Por eso se llaman alógamas. Y ese movimiento de polen es a través de insectos. La antesis depende del lugar y del hábitat, del lugar donde se encuentra, pero es la floración. Nosotros hemos visto que aquí en esta zona empieza a florecer desde mediados de febrero hasta mayo. Y las flores son pequeñitas. Y el fruto recuerda al de una palmera, la palma chilena. Un gran endocarpo que le llamamos cuesco, envuelto con una envoltura carnosa, que es lo que se aprovecha. Y el árbol florece y fructifica varias veces en su vida, por eso que es policárpico. Y la madurez de los frutos requiere más de una temporada, más de un año. O sea, los frutos que se formaron este año van a estar listos para caer el próximo año. Y la caída y dispersión hasta el momento es por gravedad, volatilidad. Ya, el gran problema de la planta es el hábitat. Esta es la situación más corriente que se encuentra en la zona, pero a nivel macro está por las laderas montañosas, preferentemente hacia la ladera sur, y también en quebradas, buscando los cursos de agua. Los suelos son variables, pueden ser de piedras macizas, metamórficos, o rojo arcilloso. Clima también variable, y lo más importante que actualmente este área de distribución se encuentra muy alterada y muy sufriendo las influencias del cambio climático, como son las altas temperaturas y el nuevo modelo de dispersión del régimen de lluvia. La siguiente. Entonces el hábitat del queule históricamente ha sufrido una transformación porque se ha atacado el paisaje, que significa cambiar el orden de la cobertura con disminución de densidad de individuos y de especies, y con eso implica entonces que disminuye la superficie. Hay deforestación y cambio de la matriz. Se altera la estructura física del ambiente, porque al abrir el bosque entra más luz, más calor, más temperatura, más sequía en el suelo, más problemas para la germinación. Y disminuye la biodiversidad y también de las especies acompañantes. El gran factor gatillante de estos cambios es el hombre, porque implica el uso del suelo. Y tenemos que pensar que el queule está en propiedades de las personas, es decir, dentro del área privada, porque la reserva de los queules que se conserva, tengo entendido que es una concesión, no es del Estado. Y por último, se ha aumentado mucho la pérdida de fragmentación y de la vegetación boscosa. Y frente a esto, para cuando uno trabaja con una especie, lo primero que tiene que preguntarse si realmente conocemos el hábitat para poder recuperarla en su ambiente natural. ¿Y qué cosa del hábitat? El hábitat es muy complejo. Y una de las cosas que nos hace falta es buscar cuál es un hábitat de referencia para poder repetir esas características en el lugar de donde se quiere restaurar. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes de las flores que son pequeñitas, poco vistosas, hojas de sombra, hojas de sol, las amarillas, y frutos que caen por efecto de la gravedad. Nosotros hemos encontrado, el siguiente, que el queule es muy sensible al calor. Y en el extremo superior izquierdo tenemos en la parte de arriba hacia abajo las hojas de sombra.
del mismo individuo. Las hojas de sombra, que están entre medio de las ramas, son de mayor lámina, más frágiles, y las hojas de sol son más pequeñas y más duras y más numerosas respecto a las sombras. Y ahí la misma imagen de la vista de las hojas de sol en la zona de Tregualema donde nosotros encontramos. Otra cosa que hemos visto es que hay daño foliar en algunos casos. En el extremo inferior izquierdo se ve una hoja dañada con el borde comido. No podemos nosotros capturar qué insecto es lo que está provocando ese daño. No está difundido, pero está en el proceso inicial. Y en el lado derecho, las hojas amarillas corresponden a las hojas del sol, donde hay bordes muy café y amarillo, que es efecto de la quema del sol en la lámina. Una gran cualidad del árbol es que tiene la capacidad de reproducirse vegetativamente. Y esto es porque en algunos árboles, cuando tienen problemas de reproducción sexual, privilegian la reproducción asexual, y una de las formas es el rebrote vegetativo. Y esto ha permitido que el keule pueda salvarse y pueda mantenerse en el tiempo. Lo que necesita ahora es espacio y condiciones similares a las que tuvo en el pasado, si es que lo consideramos como un relicto. O sea, es muy importante la reproducción vegetativa para la especie. La siguiente. Y eso termina con esa imagen del keule acompañado de otros individuos, que es muy difícil encontrar individuos aislados, siempre está agrupado, y en los ambientes donde se encuentra está muy estrecho, compartiendo con otros árboles, y que no tiene el espacio suficiente, lo que va a alterar la floración y la fructificación, y lo más importante, el movimiento del polen. Muchas gracias. Perfecto, ahora voy a iniciar el componente mío. Don José acaba de presentar. Muchas Pero gracias. te aviso, tiene 6 minutos para poder cerrar, porque estaría Sí, obligado. sí, voy a hacerlo rápido. Así que agradecido por la consideración para poder compartir con ustedes esta experiencia. Así es que quiero mostrarles algunas láminas asociadas a los factores de amenaza que de alguna manera inciden en la persistencia espacial y temporal de Keule. Algunos de estos elementos los mencionó don José, ¿cierto? Sabemos que es una especie que tiene poblaciones fragmentadas del Maule del Biobío, que está afectada por presiones antrópicas sobre el hábitat, ¿cierto? Esto implica que hay una serie de amenazas que eventualmente si no atenuamos o no controlamos podrían provocar su extinción, acelerar este proceso que ya se inició. Y en el contexto del plan Recoge, las amenazas fueron priorizadas en función del alcance, de la magnitud y de la intensidad, y esto implica que hay que desarrollar acciones para minimizar o revertir estas amenazas que han sido priorizadas. Aquí hay un cuadro que nos muestra, tanto en la zona norte como centro como sur de la distribución del Keule, cuáles son las amenazas que se priorizaron y que se identificaron en el marco de los talleres que efectuamos para la elaboración del plan Recoge del Keule. Y ven ustedes que las amenazas más importantes están, por ejemplo, los incendios forestales, que están presentes en toda la distribución geográfica norte, centro y sur de la especie. Los proyectos de inversión están en aumento en la zona norte de la distribución, están presentes en la zona centro y sur de la distribución. El ganado como una fuente también de alteración de la estructura del bosque y la pérdida de plántulas también está presente en todas las zonas, pero con distinto nivel de intensidad. Y la colecta inadecuada de frutos y semillas es otra amenaza que está presente también en la zona norte y centro, y en la zona sur de la distribución es una actividad que no ha sido regularmente observada. Ya, la tala ilegal se ha considerado como una amenaza de bajo nivel en la zona norte y está presente en la zona centro de la distribución, en las áreas más cercanas a centros poblados, y en la zona austral, la zona sur de su distribución, presenta un bajo nivel de incidencia, digamos. Las malas prácticas agrícolas asociadas a la habilitación de terreno, al establecimiento de cultivos, que afectan el hábitat del Keule, obviamente, está presente en la zona norte de la distribución, básicamente la zona de Chanco, Peyúgue, las comunas de la séptima región, también parte de la región de Ñuble, ¿cierto? Y en la zona centro y sur es una amenaza no observada, digamos.
Finalmente, la extracción de tierra de hoja ha sido observada en la zona centro de la distribución y tiene que ver con la alteración del suelo, con la pérdida probable de semillas, que son fuentes de propágulos de la especie, ¿cierto? Y asociado a esto mismo, las amenazas en términos un poquito más explícitas son las que queremos compartir ahora. Todos sabemos que en el contexto de cambio climático la incidencia de los incendios forestales, sobre todo en Chile centro-sur, están proyectadas para ser más altas, digamos, hay mayor ocurrencia de incendios forestales, y aquí hay un gráfico que de alguna manera recoge esta información que proviene del plan Recoge, y esto a su vez proviene de CONAF. 85 y el año 2018 el número de incendios forestales y la superficie afectada en las áreas de distribución del Queble. Y ven ustedes que, por ejemplo, en la zona de Tomé, en la zona de Concepción, son lugares en donde la ocurrencia de incendios es muy alta y las superficies afectadas también. En términos de resumidos, vemos que en la región del Biobío, en este periodo, hay más de 628.000 hectáreas afectadas asociadas a bosque nativo, y en el Maule casi 500.000 hectáreas, o sea, 487.000. Y esto implica que es una amenaza constante la zona de distribución del Queble, y lo complejo de esto es que se prevé que en el contexto de cambio climático, de incremento de las temperaturas, disminución de las precipitaciones, va a haber mayor incidencia de incendios, mayor ocurrencia de incendios, especialmente en áreas forestales. Nosotros sabemos que el Queble está inmerso en una matriz básicamente productiva, y esto implica que gran parte del hábitat que rodea al Queble son plantaciones forestales de rápido crecimiento, que significan una fuente de combustible en caso de incendios forestales. Y por otro lado, las poblaciones de Queble sabemos que están asociadas a ciertas condiciones específicas de sitio, son básicamente relictos que están en las quebradas, y que por esa misma condición de aislamiento y de pequeñas poblaciones lo hacen muy susceptibles a los impactos de los incendios. Esta lámina la tomamos en la zona de Terugalemu, en la comuna de Peyúgue, y ustedes ven aquí que esto es un Queble, o en el pasado fue un individuo arbóreo de grandes dimensiones, y en el centro de la fotografía se aprecia lo que quedó del tronco, del fuste del Queble, que en el pasado fue quemado cuando todas estas zonas eran utilizadas para establecimiento de cultivo de cereales. Ya, antes de las plantaciones forestales se utilizó esta zona para el cultivo de trigo, para la exportación, como todos sabemos, en Chile central, y muchas zonas que tenían remanentes de bosque nativo fueron eliminadas, ¿cierto? Y se establecieron cultivos, y posteriormente se establecieron plantaciones forestales a rápido crecimiento. Y Queble, en muchas condiciones actuales de hábitat, crece bajo, como lo mencionó el profesor San Martín, bajo cobertura de Pinus radiata. Aquí también en esta fotografía pueden ver ustedes que hay individuos multifustales de Queble. Estos son rebrotes, ¿cierto?, de un individuo que en el pasado era monofustal, pero que ven ustedes que hay vástagos o estos troncos que están quemados por incendios en el pasado. Así que son una fuente constante de amenaza que afecta a estas poblaciones que son pequeñas. Las plantaciones forestales, particularmente de pino y eucalipto, también fueron una amenaza crítica identificada, y esto es importante porque el Queble está inserto en una matriz productiva, está rodeado de una matriz productiva, y estas poblaciones de Queble forman generalmente pequeñas islas que están inmersas en un paisaje forestal. Y lo otro es que, como forman la mayoría de ellos pequeños fragmentos, cuando estos fragmentos cambian la estructura, es decir, se sacan individuos, se corta en forma ilegal, se extrae madera, se altera la composición de estos remanentes, se facilitan las condiciones para que crecen especies exóticas invasoras, entre ellas Pinus radiata, que tiene condiciones muy favorables cuando el bosque se abre para ingresar dentro del bosque, se producen claros, se producen zonas de sol, ¿cierto? El pino se establece muy fácilmente ahí y crece rápidamente. Pero no es no es la única especie, sino que también en algunas zonas está acompañada, por ejemplo, de especies arbustivas como el teline, hay zarzamora también, hay rosa mosqueta, hay ulex europeo también. Entonces hay una serie de otras especies acompañantes que son invasoras y que estarían afectando el hábitat del Queble, especialmente en los pequeños fragmentos y las poblaciones aisladas. Me queda un minuto, Pedro, para cerrar. Sí, lo mismo aquí ven ustedes en estas imágenes también, la situación de estas poblaciones de Queble aquí en la costa. Aquí tenemos plantaciones forestales de Pinus radiata que están adyacentes a las zonas con Queble, ¿cierto? Los proyectos de inversión fueron otra amenaza que se detectó en el marco del plan Recoge,
y obviamente esto ha sido importante o de mayor magnitud en la 8ª región, en la zona de Tomé, los proyectos inmobiliarios, las parcelaciones que se están desarrollando en forma masiva, digamos, en muchas zonas, están amenazando el hábitat del Queble. La presencia de ganado también es importante porque sabemos que en las zonas rurales el ganado generalmente se suelta abiertamente a potrero, digamos, a campo abierto, y estos animales recorren el bosque, recorren zonas de fragmentos, se insertan dentro de las zonas donde hay especies amenazadas, y cuando hay procesos de reproducción, escasos procesos de reproducción sexual, a través de semillas, por ejemplo, como esta plántula que vemos aquí, o esta planta que nosotros encontramos en Tregualemu, uno de los pocos individuos que encontramos de regeneración sexual. El ingreso de ganado implica pérdida de estos individuos y daño sobre esta regeneración. Así que esto ocurre en gran parte de la distribución de la especie. La colecta inadecuada de frutos y semillas también, esto se efectuaba desde el pasado, digamos, histórico. Ahora ya se efectúa mucho menos que en el pasado, pero aún ocurre. No hay control sobre la colecta de semillas, hay distintas instituciones y personas naturales que hacen colecta y no hay registro sobre esto, no hay ningún seguimiento, entonces hay una presión directa sobre las semillas como una fuente de propágulo para efectos de restauración o de propagación, ¿ya? La tala ilegal es otra amenaza crítica que obviamente no tiene la connotación que tenía en el pasado, sin embargo ocurre, y estas fotografías las tomé de internet un poco para mostrar que hay sectores, sobre todo en la 8ª región, donde han ocurrido recientemente, esto el 2014, talas de, claro, no son grandes extensiones porque el Queble está formando fragmentos, pero sí se cortan algunos individuos, 8, 10, 12, 14 individuos. Aquí ven ustedes que están los troncos en el piso, ¿cierto? Y esta práctica, las comunidades locales reconocen que es una práctica que se efectuaba comúnmente. Nosotros en la región del Maule lo hemos observado en Tregualemu, y generalmente cuando se corta Queble se corta asociado a otras especies acompañantes, como lingue, por ejemplo, arrayán y otras especies que pueden utilizarse, digamos, a pequeña escala. Entonces es una amenaza permanente. Hay un problema de falta de fiscalización, ¿cierto? Cuando, por otro lado, se hizo un catastro para actualizar la distribución espacial de Queble en el marco de un proyecto financiado por el Ministerio, fuimos a recorrer sectores con presencia de poblaciones y algunas de estas poblaciones desaparecieron. Eran tan pequeñitas que por efecto de la tala ilegal que se hace a pequeña escala, esto no tiene un impacto en el paisaje, pero generalmente ocurre a pequeña escala, entonces pequeños manchones, pequeños fragmentos en 10, 12, 14 años desaparecen y no se notan. Entonces es un proceso de una amenaza que ocurre de forma silenciosa. Y aquí son vestigios de queules que en el pasado, ustedes se pueden dar cuenta en la fotografía, tenían enormes dimensiones del tronco, ¿cierto? Y estos vástagos son los que crecieron naturalmente de forma vegetativa posterior a las cortas del pasado, ¿ya? Y lo que vemos ahora en muchas poblaciones, sobre todo en el límite norte de la distribución, es esta condición de individuos multifructales que tienen un origen común y que son rebrotes vegetativos, ¿ya? Y finalmente, bueno, para compartir también la necesidad de difundir, de enseñar, de que la especie sea conocida, es mucho mejor para todos porque podemos contribuir a disminuir de alguna manera las amenazas. Así que eso es. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes y estamos abiertos a las consultas. Eso sería por muchas gracias José, muchas gracias Pedro, ha sido muy ilustrativa. Te pido que dejes de compartir para que ahora podamos escuchar la exposición de Nicolás Rodríguez, que va a hablar sobre experiencias y prácticas y saberes locales en torno al Queble. Nicolás es antropólogo sociocultural de la Universidad de Concepción y candidato a magíster en análisis sistémico aplicado a la sociedad en la Universidad de Chile. Su experiencia profesional y de investigación se ha centrado en torno a estudios socioecológicos en las regiones de Biobío y Araucanía, principalmente en la cordillera de Nahuelbuta. Actualmente se encuentra realizando su tesis sobre inseguridad y gobernanza hídrica. Don Nicolás. Hola a todos, a todas. Consulta, ¿se ve ya la presentación? Se ve. En pantalla completa, ¿verdad? Con pantalla completa, sí. Ya. Bueno, buenos días a todos, a todas. Gracias por estar aquí en esta presentación, hecha con cariño, con respeto también, para todos y para todas quienes participaron. Por ahí vi a don Ricardo, así que muchos saludos a él. Y todas estas personas que de alguna manera seguirán formando también de esta investigación, de su posible alcance y de las posibles formas que pueda tener. Ahora, ¿por qué este título? ¿Por qué en torno al Queble? Porque en el fondo el Queble será el protagonista y a la vez el hilo conductor
pero también es, digamos, se suman haceres y saberes que lo vinculan a manera específica de experimentar la territorialidad que se construye en torno al Queule. Entonces, luego podríamos tener una conversación más amena sobre aquello. Antes que todo, quisiera agradecer, porque son las personas y las organizaciones que nos recibieron en sus casas, en sus lugares de trabajo, como lo fue la Unión Comunal de Huerto Orgánico de Tomé, la Asociación Coñinturas Mapu, la Coordinadora Pencolerquén, el Vivero Comunal de Tomé, vecinos y vecinas de diferentes sectores que ya les diré dónde son, y que participaron de manera voluntaria y generosa también en esta parte del proyecto, y su memoria va a permitir dejar una huella también construida colectivamente sobre esta experiencia, estos conocimientos, estas proyecciones de vida en torno al Queule. Y a todos y todas ellas, muchas gracias. Primero quería situar, digamos, el contexto en el que estaba la investigación y que estamos todavía viviendo hoy, ¿no es cierto? Que sigue una pregunta un poco retórica, si es que estamos viviendo una crisis sistémica global. Y sobre esto, de manera muy breve, podemos considerar el informe que realizó la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad, la IPBES, en que nos dice que la disminución de los ecosistemas es una tendencia global, que el 75% de la superficie terrestre y los ecosistemas se han alterado de manera significativa por la acción antrópica, o también del Grupo Intergubernamental de Expertos y Expertas sobre el Cambio Climático, la IPCC, en donde se señalan las características y consecuencias que ha tenido el cambio global de la temperatura, ¿no es cierto?, que está produciendo olas de calor, aumento en estaciones cálidas, de hielo, de los permafrost, mayor cantidad de episodios de calor extremo, que alcanzan umbrales críticos, y también cambio de los ciclos hidrológicos que aumentan episodios de inundaciones y sequías. También la investigación, de manera muy amplia, podríamos decir que tuvo un enfoque de sistemas socioecológicos, que de manera general podríamos decir que son sistemas autoorganizados, compuestos por al menos dos subcomponentes, que es un sistema social, un sistema ecológico, y también un sistema técnico que está relacionado a este entramado de los conocimientos y saberes. También decir unas características muy importantes de los sistemas socioecológicos, que es la idea de que son vulnerables, es decir, hay una predisposición a verse afectado negativamente por sucesos particulares de su entorno, pero también de ser resilientes, entendido como la capacidad que tienen estos sistemas complejos adaptativos de reducir los impactos que tienen en los disturbios provenientes de su entorno y que les permiten preservarse y adaptarse a las transformaciones y mantener sus relaciones estructurales. Ahora, sobre el proceso metodológico que llevó y qué era la investigación en sí, podríamos decir que este es un estudio que se comenzó a gestar desde el fin de 2018 y se comenzó a realizar a principios de 2019, que el título era un estudio antropológico sobre los saberes locales del Queule y el zorro de Darwin. ¿Dónde se hizo? En el Maule, en Peyúgue-Chanco, en Ñuble, en Copquecura, en el Biobío, en Tomé, Penco, Curanilahue, Los Álamos, Cañete y Contulmo, y ya más al sur, en la Araucanía, en Algor y Purén. El enfoque fue cualitativo y etnográfico, se realizaron 52 entrevistas semiestructuradas, también se realizó un trabajo de campo donde se procuró tener conversaciones en los lugares donde estaba el Queule y vivir esa experiencia, digamos, ambiental en torno a esta especie. Ya nos comentaba don José Pedro sobre la distribución geográfica, no me quiero quedar en esto, pero sí decir que, digamos, situarnos en la idea de que está en la cordillera de la costa, cordillera Nahuelbuta, entendiendo la cordillera Nahuelbuta como ya el nombre local que se le da a este, digamos, macroforma, al sur del río Biobío, al norte del río Imperial, y que también forma parte, digamos, de la historia, es una columna vertebral de la historia de los procesos ecológicos, pero también socioculturales de acá de la región. Digamos, un lugar histórico, un lugar ancestral de la población mapuche lafkenche, también fue un lugar que resistió, digamos, las glaciaciones y que le permitió tener una rica biodiversidad. Ahora ya más específico, con lo que nos llama, como nos decía muy bien anteriormente, la literatura clásica nos dice que es un árbol endémico, único en su género y familia, ¿no es cierto?, que está distribuido en específicas poblaciones, y que en un estado adulto mide aproximadamente entre 15 y 30 metros, en casos excepcionales. Es un árbol siempre verde, perenne, tronco recto, copa frondosa y de color grisáceo. También destacan las lenticelas que tienen en su tronco, que según entiendo es para captar dióxido de carbono y liberar el oxígeno, y el fruto, que es una drupa ovoide que madura en otoño, como bien nos decían. Ahora ya más específicamente lo que nos dice la experiencia local. Por ejemplo, en Tomé, don Sebastián nos decía, es una madera así como de espirales lisitos, sin nudos. Si uno lo mira para arriba, frondoso, las hojas larguitas, medio ovaladas. O por Enquile, ahí en Ñuble. Tiene una hoja dura, no es ni grande ni chica, pero es dura, es verde y un poquito áspera.
un poquito más al norte, en Peyúgue. Al comerla, la fruta, tiene como un olor a lingue, recuerdo al peumo. Es como esas cosas, un olor fuerte, pero un aroma rico. Y Leo, en Penco, nos dicen, es parecido a un níspero, que cambia y tiene un tono más rojizo cuando madura bien. También está esta idea de que cuando se está entre queules es como estar mirando, queules adultos, es como estar entre gigantes, ¿no es cierto? Por sus características que dependen, como también nos decía don Ricardo, me recuerdo bien las cosas que me decía, que depende mucho del lugar donde esté, su exposición al viento, si está de ladera, si está solo, si está acompañado, si sale de tocón, si sale de la semilla. Otra cosa igual, que fue mencionado hace poquito, que es la idea de las preparaciones que se hacen en el queule en cómo se recolecta. Es algo, digamos, la fruta como el queule experimentado localmente, se realizan preparaciones como se hace con otros tipos de frutas que se encuentran, como la mora, la murta, por ejemplo, y que se hacen mermeladas, jugos, conservas y licores, destacando en estos licores precisamente el queulado que, según recuerdo, se hacía en el sector de la séptima región hacia la costa. Acá hay la señora Adriana nos comparte cuál fue un poco la preparación, que es la foto de al medio. Esa vez recuerdo que hizo unas conservas de queule, y la foto de la izquierda, digo, una vez que hicimos una entrevista, y que la idea fue también compartir el queule como parte de la comensalidad de esa ocasión. Otro aspecto importante también son los usos de la madera y el carozo asociado al queule, bien controvertida, por cierto. Por ejemplo, el carozo, el cuesco, digamos, que para científicos y científicas tiene gran importancia para la reproducción de la especie. En Chile, por ejemplo, se utilizaba mucho en el desarrollo de habilidades matemáticas. La primera foto, la de arriba, digamos, se almacena en carozo en un baldecito del queule, y que por décadas ha sido utilizado para aprender a contar, a sumar, a restar, a multiplicar, y también para jugar a las polquitas o bolitas, como le digan ustedes. También algunos de los usos que se le otorgaba a la madera del queule, como gran parte de la madera nativa del centro y el sur de Chile en estos procesos de deforestación y el auge del desarrollo, el queule también formó parte de esta deforestación. Si bien resulta particularmente polémico, como decíamos, referirse a estos usos que se le da a la madera, ya que socialmente es un peligro, es un árbol en peligro de extinción y está protegido. En Ñuble y también en la costa se identificaron relatos en que la madera del queule se presenta características particulares por su resistencia y por su color. También importante considerar que esta madera era utilizada para marcos de puertas, ventanas, revestimiento de casas y cosas así. Por ejemplo, hay algunos relatos nos dicen en la antigüedad se hacían muebles, pero eran muebles muy rústicos, que lo hacía la gente, lo cortaban y se labraban. O también nos decía Adriana, tenía un color rojizo, cuando se seca y cuando se barniza queda bien lindo. También, como anécdota, algunos relatos de la séptima región nos decían que, digamos, tentativamente, como parte de la deforestación de la zona, se utilizaba en la construcción de estos faluchos maulinos, que fueron embarcaciones que zarpaban hacia el norte, no volvían, era como un viaje de ida solamente, y con el que se vendían pieles, comida en general, ropas, y que incluso se sabe que se llegó hasta el auge de la fiebre del oro, digamos, hasta California. Entonces, digamos, es interesante ver cómo estos procesos de deforestación, también de destrucción, de un extractivismo inicial, digamos, antes de que llegara la producción masiva de pino y eucalipto, el queule de alguna manera ya estaba zarpando desde las costas. También otra característica importante es que el queule también es considerado un árbol medicina. En la medicina tradicional mapuche en particular, ya que tanto su fruto como su hoja son alimento y medicina que en conocimiento de una lahuentuchefe y una nieta de una lahuentuchefe, es decir, una médica, una conocedora de la hierba y las plantas, servían como rodajes para fortalecer el sistema inmune, como también para depuradores de riñones y el hígado, e incluso se asociaba para la memoria. Por ejemplo, Florita, en el Valle de Cayucupil, nos decía, usted se hace un jarabe de queule, las hojas le sirven para la limpieza de los riñones, para el hígado. Tiene mucha vitamina, es un alimento para el cerebro también, para la mente. También nos decía, usted puede conseguirse un poco de queule y se lo toma como tecito. Usted echa unas 9 hojas si es chica, se hacen tiras y luego se pone en un tazón grande y se puede ir bebiendo. También otra cosa que quería compartirles son estas convivencias y memorias. Convivencia es una palabra intencional que quise utilizar para jugar un poco con las palabras, ya que muchos relatos o historias locales describen una complicidad con el queule. Son memorias que acompañan paisajes pasados durante la niñez, sucesos familiares, un calor de la infancia, digamos, porque, citando, digamos, a Atelier,
un poeta chileno, nos dice que igual la infancia es un lugar que se alcanza con la adultez. Entonces, parte de estas entrevistas también era parte de rememorar esa infancia, la construcción de la vida pasada. Por ejemplo, don Seba en Tomé nos decía, en mi niñez, como de 8 años, en los tiempos libres que teníamos, en Semana Santa estaba maduro el keule, como bien nos decía don José. Íbamos a buscar keule en bolsas de esa harinera y nos regodeamos. Era una maravilla ver el piso amarillo. Nos juntábamos en patota los chiquillos y partíamos a buscar keule. Íbamos varias veces, lo hacían dulces, mermeladas. Mi mamá lo asaba con ceniza caliente. Otras memorias, como Leslie o Celina, nos decían también cómo, digamos, el keule es parte también de esta experiencia durante el 18 de septiembre, que estamos próximos, ¿no es cierto?, que era típico sentarse junto al keule. O en el caso de Celina, que decía que subían por un camino donde sabían que había un keule e intencionalmente lo iban a buscar. Y también acá comienza a emerger la idea de que el keule tiene un efecto embriagador, que específicamente lo escuché mucho desde Ñuble y el Maule, no mucho en esta zona del Biobío, donde estoy ahora. Entonces se le asocia digamos, efecto embriagador asociado particularmente a la cáscara. Y ahora aquí hay una ausencia, digamos, intencional de la foto, porque como nos comentaba don Sebastián, posterior al golpe de Estado y al fomento de la inversión de los monocultivos forestales, el bosque nativo, pese a que ya venía disminuyendo desde antes de esto, ya comienza a tener cambio drástico. Dice, después lo compraron las forestales y empezaron a cortar los árboles para hacer chip. Nunca más fui porque se terminaron el keule y imagino que los árboles no brotaron, porque después plantaron eucalipto, pino y eucalipto en particular. Ahora, ¿cómo la gente se refiere al estado de conservación del keule y su hábitat? En general podríamos decir que hay se presenta una memoria en que se rememora un pasado nativo y un presente de monocultivos. Como la señora Teresa nos dice, antes era mucho más nativo, robles, avellanos, peumos, ahora no se ven. Keule, litro, boldo, ya no están. Aquí mismo era puro nativo, ahora hay puros pinos, como les decíamos. Entonces también el keule no se ve, digamos, como solo, siempre se ve en una interrelación con otras especies. También otro aspecto que en ese momento era crucial, bueno, hasta ahora entiendo que hubo una consulta ciudadana y se rechazó, pero estaba muy presente la idea de instalar la minera de biolantáneos en Penco, Penco-Lirquén. Entonces ahí don Héctor nos decía, la minera produce un daño que es general, un daño humano, un daño al entorno silvestre, animales, aves, las aguas, las napas subterráneas. Pero resulta que tenemos el mar cerquita, y toda esa contaminación hace su recorrido y llega al mar. Pero en el mar tenemos los recursos marinos, o sea, automáticamente nos estamos aniquilando. Es decir, la amenaza de instalación de proyectos de desarrollo se convierten también en preocupaciones locales, como el caso de esta minera, por todos los eventuales daños y consecuencias negativas que podría tener para el ecosistema terrestre como los ecosistemas marinos. También, muy asociado a esto que le comentaba, es que en las entrevistas también emergió el hecho de que la categoría que está en peligro de extinción y su eventual desaparición, ¿no es cierto?, extinción de la especie, es que emerge como un sufrimiento. Hay un sufrimiento como un padecimiento territorial. Por ejemplo, como nos dice Ociel en Caramávida, es una sensación de tristeza, de no poder hacer algo. O don Jaime, que nos decía que se va a perder algo nuestro, como es la vida que es formada por fragmentos, y cada vez que se pierde una especie, cree que va a faltar algo a la vida. También Zoila, en Caramávida, nos decía que se empieza a dejar un vacío, como cuando alguien se va y esta especie puede desaparecer, se siente que va a quedar un vacío. O tal vez de manera mucho más explícita y dramática, como decía la señora Florita en el Valle de Cayucupil, que es, eso es lo que estamos sufriendo y vamos a seguir sufriendo. Me voy a morir con ese sufrimiento, con esa pena que uno vio y que no lo ve ahora. Como uno se crió con toda esa riqueza que hubo de fruta, de todo, y que ahora ya no lo ve. Entonces uno se va a morir con eso, que no lo veo y no lo voy a ver nunca más. Pero también a partir de esto no es que la gente se quede paralizada, sino también las experiencias, como decíamos, la ecología y lo social siempre van echados de la mano. Entonces por eso es que se han generado movimientos sociales que han sido de alguna manera más visibles. En el caso, por ejemplo, de la oposición que hubo a las terminales de gasíferos o a la minera, o también más al sur, digamos casi en la novena región, llegando en el Valle de Licura, en donde se conforman organizaciones medioambientales, territoriales y culturales para la defensa de los ríos, de los menocos, de los lagos. Y ahora quería llevarlos a ideas de estas futuralidades que se forman en torno al keule, es decir, cómo es pensar el futuro de esta especie. Y al menos podríamos decir que se identificaron 3 futuralidades que se construyen. El primero, que le puse ahí tentativamente como visiones de Game Over, inspirado en Donna Haraway,
en donde se proyecta como el fin de la partida, el fin de las especies insertas en sus comunidades. Que está esta idea de que es demasiado tarde y que no tiene sentido, no hay futuro para mejorar nada. Como dice, por ejemplo, don Jaime. Yo en realidad pensar eso en fondo no lo he hecho. Y pienso que no tiene ningún remedio. Se van a extinguir definitivamente. O Erika, que nos dice que es una muerte cercana. O también Hernán, que nos dice, ya no queda nada, nada de nativo, va a desaparecer, básicamente. Hay cierta desesperanza, ¿no es cierto? Cierta impotencia de no poder hacer algo. También hay otras visiones, tal vez más cercanas al ámbito de personas que están relacionadas al mundo científico, que hay una visión más asociada a la adaptación al antropoceno. Antropoceno entendido como esta huella geológica que dejamos los seres humanos en esta época particular de la humanidad por el desarrollo industrial y todas las consecuencias extractivistas. Por ejemplo, Cristiano decía, la especie que no se adapta al planeta se muere. Entonces hace esta alusión, esta metáfora de los meteoritos también. Que por también otras razones dice, si no nos adaptamos a esta realidad, vamos a desaparecer y nos vamos a perder. O en el caso de Fernando en Peyúgue, que nos decía que la principal adaptación, es su principal problema, quiero decir, es su capacidad de adaptación al cambio del entorno. Entonces, si siguen habiendo estos cambios, va a desaparecer en el caso de no adaptarse. Y tal vez de una mirada un poco más esperanzadora, desde los movimientos sociales, podríamos decir, están estas visiones que apelan a la urgencia, a la creatividad y a la acción. Digamos, es actuar en el presente, en el futuro inmediato también, para hallar soluciones creativas a la crisis ecológica experimentada como extinción. Entonces, cuidar nuestro entorno cercano y construir mirada ecológica, social y cultural en conjunto con la naturaleza. Esto en el sentido de que aún hay esperanza, pero que necesitamos actuar de todo y todas para generar estas veredas de maneras comprometidas. Por ejemplo, ahí está en el caso de María, que nos dice, hay que proteger al queule, que no se exploten los árboles que están alrededor, que no se toquen en el lugar donde están. O en el caso de Nativa, que es un seudónimo que utilizo, es que si se extinguen nos vamos a extinguir nosotros, nosotras también. Entonces, no solamente, digamos, obviamente, requiere de una labor científica, recoger datos y establecer planes, pero también ella, por ejemplo, los métodos que utilizaba era tejer el telar. También pero digamos con estas motivaciones. También la foto de la izquierda, por ejemplo, es en particular también del Valle de Lícura, en donde todos los paraderos de micro rurales se construyeron estas especies que son emblemáticas y de alguna manera la población está sintiendo como parte suya, el zorrito de Darwin, pumas, etc. O también, tal vez más cercano, esta idea del Parque Parapenco, que en un fondo en particular, para proteger el queule, como también otras especies, el agua potable, se quiere constituir como un espacio de desarrollo, digamos, colectivo y social. También localmente, cercano a terminar, se encontraron algunas propuestas locales de conservación del queule. También poner ojo a lo que opina la gente sobre esto. Por ejemplo, Leo nos dice que hay que generar una cultura de estos árboles, tener planos de educación y también asociarlo al desarrollo científico. O don Seba, que nos dice que tal vez muy cercano a su casa hayan queules para que la gente los vea, los huela, experimente cómo él convivir con ellos, como él lo hacía cuando era niño. O Sergio en Chile, que es un profesor, que nos dice que tal vez podría ir orientado hacia un turismo de conservación de la biodiversidad experiencial. O en el caso de María, que ella, estando participando en todos los procesos y movimientos sociales, nos dice que hay que generar también conversaciones, generar acuerdos, procesos de gobernanza con todas estas empresas que a veces se pueden ver como enemigas, pero en verdad si se establecen diálogos, conocerse mutuamente, puede ir a favor de esta especie. Ya como algunas reflexiones finales, quiero quedarme con esta idea de que el queule y otras formas de vida son también correlatos de los territorios. Es decir, el queule no es parte del paisaje, sino que también son vidas profundamente biográficas, son actores políticos, son actores ecológicos de la historia y de la vida en comunidad. También de que, como se vio brevemente, la categoría de la extinción y de las condiciones que llevaron al queule y otras especies a ello ha tenido múltiples repercusiones y de toda índole, expresándose de diferentes maneras de vivir el mundo social. Es decir, se generan huellas, se generan resonancias sobre la historia, es decir, hay un malestar, me siento así, se generan resistencias y también eventuales transformaciones. También otra idea es la idea de que no hay una localidad de la crisis climática y ecológica, es decir, podemos estar viendo experiencias muy similares en Peyúgue, como se está viviendo en Penco, y de ahí se pueden generar, digamos, miradas hermanadas que pueden generar propuestas también, que imagino se van a generar después de esta conversación. También está esta idea de que la extinción de las especies, la fragmentación y la destrucción de los ecosistemas no pueden verse como algo puramente, ¿no es cierto?, ecológico. Y como bien nos decía Pedro, está asociado a muchos procesos de desarrollo
a desigualdades territoriales, a la pobreza que se vive. Es decir, hay que tener una mirada multidimensional de estos aspectos. Se mezcla educación, se mezcla pobreza, estructuras políticas. Es una mirada compleja que hay que tener sobre el asunto. Y también la idea de que la desaparición de una especie también es una doble muerte. No se muere solamente el gen, no muere la especie, sino que también muere la memoria. Entonces, cuando hay un proceso de extinción, hay una doble muerte, como lo decía Deborah Wirth. Y ya finalmente quería cerrar con esta imagen, que es de Quile en particular, de un cerro, donde hay 2 queules germinando, creciendo, entre medio de ovejas, de vacas, como nos decía Pedro, ¿no es cierto? Pero también es inspiradora en el sentido de que la vida se sigue reproduciendo. La vida, hay futuro en ese sentido. Entonces, hay paisajes híbridos donde podemos estar conviviendo con el calentamiento global, el desarrollo de las tecnologías, las transformaciones del capitalismo, podríamos decir, también asociados a los procesos políticos que estamos viviendo reciente, lo que hace agotar prontamente. Entonces, igual esta presentación, si se ha entendido, es una invitación también a crear escenarios en donde hay una convivencia, en donde nos podamos favorecer mutuamente, en donde el arte, la política y la ciencia se puede entrecruzar, entretejer para generar nuevas propuestas. Así que eso, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Nicolás. Muy interesante, muy emocionante también tu manera de exposición. Les pedimos que dejen sus cámaras abiertas a Nicolás y a don Pedro para que estén abiertos, y Leonora va a proceder a leer algunas preguntas. Ya tenemos por lo menos 3 preguntas y hay una mano levantada. Primero vamos a leer las preguntas y ella las va a derivar para que para que ustedes puedan responderlas. Leonora. Gracias, Germán. Hay 3 preguntas. Una se refiere a aspectos bien de la biología de Keule, de su hábitat, y una tercera sobre una posible enfermedad de la planta. Hay una persona que pregunta, Exvalin, está difícil su nombre, dice: hola, gracias por la charla. Consulta, ¿qué estudios hay de palinomorfología? Si hay publicaciones acerca de estudios de polen de Keule. Y esta pregunta es para, me imagino que José o Pedro podrían contestar. Paleomorfología del Keule, ¿no es cierto? En relación con el polen, Exacto. desde el punto de vista paleobotánico. No hemos encontrado nosotros revisiones de muestras de terreno que se hubieran analizado. Y eso es una cosa bien curiosa, porque es común ese patrón de que no se conserva el fósil cuando las especies son de ambiente seco. Y en el Keule, curiosamente, se da esa situación a pesar de que está en quebrada. Pero es un vacío que hay ahí de poder revisar entre los fragmentos de norte a sur si en la parte donde no existen las poblaciones hay registro de polen. Y lo más probable es que el polen se conserve mejor en los pantanos, en lugares de bosque húmedo. Ahí es posible que se haya. Nosotros estuvimos revisando quebradas aquí en la zona de Cauquenes con otro colega que ya no está en la U, y nunca encontramos Keule. Esa es una tarea que hay que hacer. Correcto. Gracias, José. Otra pregunta se refiere al hábitat, de cuáles serían las especies acompañantes o los tipos de formaciones vegetales características del hábitat de Keule. La pregunta es de Pablo Gil. Ya. El Keule es definido como una especie gregaria, o sea, siempre está acompañado por individuos de la misma población o por otras especies, porque ocupa los claros o se abre el espacio entre los otros individuos arbóreos. Entonces, define ciertas comunidades características, de acuerdo a la revisión que hemos hecho, que están ocupando el hábitat o compartiendo el hábitat con las especies siempre verdes, por ejemplo, con Aetoxicon, con Cryptocaria, y lo más común es que sea con el roble, con Nothofagus uliqua. Por eso que está definida una asociación
de Queule con notófago oblicuo o roble. Eso es lo más característico. También nosotros lo hemos encontrado aquí asociado a raulí en la costa. Y lo más común son los arbustos, Ugni candolei, también la de Fonteinia, que son típicas especies de lugares húmedos. Y otras que son esclerófilas que se invaden, por ejemplo el Peumol litre quillay, pero no es lo característico de la comunidad, porque esas especies de esclerófilas aparecieron mucho después que las otras de lugares húmedos. Claro que sí. Interesantes son antecedentes cuando se estén proponiendo acciones de restauración, por ejemplo. Sí, Es sí, fundamental. sí. Hay otra pregunta de Jaime Espejo, que es una pregunta específica sobre problemas de muerte apical. Dice, ¿cuál es el estado de poblaciones de Gomortega en la 7ª región? Dado que en la reciente reunión en Concepción se presenta el problema de muerte apical o bien en las copas de la población, bosque primario, de Caramávida, supuestamente un hábitat idóneo para la especie. Sí, ¿Tienen algún antecedente ustedes de eso? mire, nosotros lo que tenemos son solamente observaciones, pero no tenemos mediciones, porque aquí hay que correlacionar la temperatura, la radiación durante el día respecto a los meristemas apicales. Lo que sí hemos encontrado que en aquellos queules que están más expuestos al sol, en lugares abiertos, empezaron secándose los meristemas, las puntas de las ramas, y luego al otro año ya estaban muertos y se transformó totalmente en un árbol seco y por supuesto que cayó. Y eso yo lo observaba también en algunas coníferas, por ejemplo en secoya, que es un árbol que crece muy alto. Entonces, revisando literatura, se plantea de que durante el día la radiación UV tiene oscilaciones, tiene pulso. Hay momentos en que quema mucho y otro momento en que no se manifiesta. Entonces, yo sospecho que pueden ser esos pulsos de onda corta que atacan o tienen mayor efecto en los meristemas, que son los tejidos más sensibles de las plantas y que están, por supuesto, en las alturas. Es muy probable que en el sur, porque el cambio climático y la calidad de la luz va cambiando también hacia el sur, es muy probable que en la Caramávida esté ocurriendo lo mismo. Habría que ver si son árboles que están en posiciones más altas y en lugares abiertos. ¿Por qué suponemos eso? Porque los árboles que están bajo sombra o entremezclados con otros no sucede lo mismo. Se mantienen y con su mayor altura, con vigor y con los meristemas íntegros. Y en cambio los que están en lugares abiertos son los que están más expuestos y los que yo veo que no tendrían, si es la onda corta, no tendrían un futuro promisorio. Gracias, José. Quisiera darle la palabra a Pablo Gil, que pidió la palabra porque es el orden en el que aparecieron las preguntas. Pablo, quisiera hacer tu pregunta de forma verbal. Sí, gracias. Buenos días. Mi nombre es Pablo Gil. Soy profesional del Ministerio del Medio Ambiente en la región del Biobío, en Concepción. Primero felicito a los organizadores por el evento. Me parece extraordinariamente interesante lo que se ha expuesto aquí, las distintas visiones. Nosotros tenemos una particular preocupación por esta especie, dada nuestra cercanía, porque además preocupación por la especie nativa, digamos, lo que tiene que ver con la recuperación del bosque nativo en los distintos ecotonos, digamos, de la región del Biobío. Mira, yo había hecho la consulta que respondieron recién los compañeros de biólogos que expusieron al principio, porque mira, dentro de las amenazas que hemos detectado nosotros en la región del Biobío también, que no se mencionó, dentro de los proyectos de inversión están los tendidos eléctricos. Ocurre que actualmente hay un proyecto de línea de transmisión que incluye región Maule y Biobío, y que justamente pasa la línea por una zona donde están los hallazgos más relictuales, digamos, de Queule en Tomé. Entonces, el proyecto es bastante deficiente porque
El estudio de línea base que presentó el titular no reconoció las especies de Keule, ¿ya? Afortunadamente, los profesionales de la Municipalidad de Tomé detectaron el error y hicieron la observación, y bueno, el proyecto está en este momento en evaluación en el sistema, en el SEA, digamos, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y estamos viendo ahí la posibilidad de, lo analizamos aquí con Fabiola, con Pablo Subo también, dice llanamente modificar el trazado, etcétera, pero bueno, están los típicos gallitos, ¿no? de la inversión económica versus la conservación de nuestras especies. Entonces, se supone que en un gobierno ecológico como este, las prioridades tienen que cambiar, digamos, ¿no? Y estamos en ese proceso. Entonces, quería comentar yo esto porque el Ministerio de Energía está empeñado en realizar estudios de franja y tiene toda una cartera de inversiones de aquí a futuro para priorizar, digamos, la energía eléctrica y bueno, hay que tener ojo con este tipo de proyectos, ¿ya? Y lo otro es que justamente relacionado con la pregunta que yo había hecho, respecto a la biología de la especie de Keule, quería consultarle a, no sé, a Pedro o a don José, si han detectado, porque nosotros nos pasó, digamos, cuando trabajamos en el ecosistema Cayumanque, detectar en especies muy reducidas con características relictuales similares a lo de Keule, encontrar niveles de endogamia, digamos, dentro de la especie. Entonces, la pregunta iba hacia ellos, digamos, si han detectado en el caso de Keule, dada su reducida población y niveles de relictuales, digamos, si han encontrado niveles de endogamia, digamos, dentro de las poblaciones encontradas. Eso, gracias. Brevemente voy a contar la experiencia mía dentro del grupo de elaboración respecto de la primera apreciación de Pablo sobre estos proyectos de inversión y contar que se incluyó dentro de las líneas de acción del plan el tema de la capacitación y del trabajo con los profesionales del Servicio de Evaluación Ambiental, porque ese tema fue relevado por el grupo, fue relevado por los miembros de la... Tenemos a municipalidades también participando en el grupo de elaboración, entonces ellos levantaron ese tema y fue considerado. O sea, tienes tu razón que no podemos hacer esto solos, ni un sector puede hacerlo solo, sino que tiene que ser con la participación de los que están interviniendo en los territorios. Entonces, en ese sentido, se reconoció y está abordado. Vamos a ver en el tiempo si está suficientemente abordado o no, o si hay que tomar otras medidas respecto de acciones urgentes que haya que hacer. En fin, tenemos que irlo evaluando y ver, y para eso también necesitamos la colaboración de la comunidad. Así que en ese sentido, por lo menos está abordado ese tema. Y la otra pregunta me parece que era más bien para Pedro o José. Lo que quieras. No sé si puedes repetir la pregunta, Leo, por favor. ¿Tenía que ver con algo genético o no? Sí, mira, la pregunta era si han encontrado en las poblaciones de Keule, en esta zona, digamos, en Biobío o Maule, algunos niveles de endogámicos, digamos, dada lo reducido de las poblaciones, como nosotros hemos encontrado en otros ecosistemas similares, digamos, frente a algunas especies nativas. Yo creo que esa pregunta tendría que responderla este señor Asbun, que ha hecho estudios moleculares entre las poblaciones. Y me parece que él ya tiene algunos resultados. Pero yo, como anécdota, quiero contarles que hace muchos años atrás vinieron aquí a la zona unos japoneses a conocer el Keule. Hicieron un pronóstico, dijeron que no tenía ningún futuro porque esta especie iba a desaparecer por endogamia. Y resulta que con un intercambio que hubo con Inglaterra, una niña hizo una tesis y demostró que el árbol tiene una estrategia para evitar la endogamia, hace alogamia, es decir, recibe polen de otros individuos, no del mismo, evita autopolinizarse. Entonces, eso contribuye a que haya variabilidad genética.
Lo mismo se pensó para Ruil. Mientras más chicos los fragmentos, más riego que hubiera endogamia. Y se encontró todo lo contrario. Es más diverso, porque el polen viaja de un lugar a otro. Entonces, hasta el momento, yo creo que la palabra la tiene las investigaciones de Abun, si es realmente existe la tendencia o el riesgo de que a futuro se dé la endogamia. Hasta el momento no habría una tendencia tan marcada, pero está el riesgo presente. Muchas gracias. Sí, un aporte en ese sentido. Tonia, la colega que menciona el profesor San Martín es Tonia Lander. Ella hizo su doctorado en la Universidad de Oxford y trabajó con Keble acá en la región del Maule, en la comuna de Piyúgue, con toma de muestras de individuos de la distribución norte de Keble. Y lo que tiene ella publicado es lo que dice el profesor San Martín. En el fondo, contradice un poco la visión tradicional que se esperaba y se ha encontrado hasta el momento que hay una buena variabilidad genética entre los individuos que están dentro de los mismos fragmentos, incluso más que entre los fragmentos. Entonces, ahí, claro que es una primera aproximación. Probablemente, como dice el profesor San Martín, el colega de la Universidad de Concepción, Rodrigo Osbun, él tiene estudios genéticos más actualizados que probablemente puedan decir alguna situación un poco distinta, pero también ha ocurrido algo similar con Ruil, que es lo que nosotros vimos acá en la región del Maule. También hay dos estudios publicados en ese sentido y tampoco son concluyentes, y lo que estarían mostrando hasta el momento es que los niveles de endogamia tampoco serían tan altos como lo que uno podría esperar, pensando que son poblaciones fragmentadas, aisladas y que están separadas entre sí. Así es que ese aspecto es importante de dilucidarlo, y por otro lado pone en evidencia la importancia de resguardar estos individuos que están ubicados en los límites de distribución geográfica o que forman poblaciones muy pequeñas, en donde hay 3, 4 o 5 árboles que están inmersos en un paisaje productivo, porque la polinización es un aspecto importante que es facilitada u obstaculizada por la matriz. Y estos individuos, en el caso del Keble, hay un polinizador que es un sílfido, que es un díptero, una pequeña mosquita que tiene un rol, el traslado de polen de un individuo a otro, pero que se ve afectado por el tipo de matriz. Si es plantación de pino o eucalipto, o si es una matriz agrícola, él se mueve más fácilmente entre las áreas agrícolas para llegar a los individuos de Keble que están separados y facilitar la polinización. Entonces hay aspectos de la ecología de la especie o del aspecto reproductivo que aún falta dilucidar, y en ese sentido pueden buscar las fuentes de colegas que están trabajando en ese ámbito en la especie. Así es que esperamos que algo de eso les pueda ayudar. Puede ser, disculpa, puede ser que esa condición de evitar la endogamia, en el caso de Keble, sea una condición desarrollada natural ante el peligro de extinción de la especie, ¿o no? Es que todas las estrategias de las plantas son naturales. Ellas se las arreglan, como ser vivo, de evitar su extinción o autoextinción. Y lo que hace uno es descubrir cómo se las arreglan. Y en el caso del Keble, que tiene flores hermafroditas, Tonia encontró eso, que si bien las flores son bisexuales, funcionan como flores unisexuales. ¿Y cuál es la gracia? Que cuando el pistilo de una flor, de un árbol, está preparado, los estambres están inmaduros, o sea, no pueden lanzar polen. En cambio, los estambres de otro individuo que está más lejos, lo más lejos que se encontró de la influencia son 500 metros, esos estambres están listos y lanzan el polen, estos insectos lo mueven y ahí llega ese polen al pistilo. Y después ocurre el proceso inverso, el pistilo maduro, ahora se desarrollan los estambres y polinizan otros pistilos. Entonces, esa es la gracia la solución que encontró el árbol para no autopolinizarse y no tender a la endogamia. Gracias. Se nos están acumulando las preguntas y lamentablemente no vamos a poder contestarlas todas. Le voy a dar la palabra a Ramón Jara, que tiene la mano levantada también. Adelante, Ramón.
parece que no da con el micrófono. Por mientras, yo quería hacerle una consulta a Nicolás. Yo creo que quedamos con tu presentación todos muy impactados, muy tocados, muy remecidos por la experiencia que tú has tenido al hacer ese trabajo de investigación. Y quería preguntarte, ¿cómo ves tú la situación de esta especie en particular, de su hábitat? ¿Cómo estás percibiendo tú el futuro desde tu experiencia, desde tu conocimiento, desde tu vivencia? Sí, gracias, Leonor. Bueno, en mi caso, bueno, intenté presentar como estas tres visiones del futuro. Y yo podría decir que igual, digamos, desde lo emocional, uno a veces puede decir, no, ya, no tiene sentido, ¿qué pasa aquí con la gente, con la política en general? Eso es de lo visceral. Tal vez más de lo racional, que siempre lo racional y lo emocional van de la mano, digamos. Está este conocimiento científico en la idea de que hay posibilidades asociadas a la adaptación. Pero yo me sitúo más en esta tercera línea que les comentaba, que en esta idea de que todavía hay futuro, en el sentido de todavía hay mundo. Pese a que igual nos vamos actualizando. A veces los futuros pueden verse catastróficos por toda la evidencia que podamos tener, pero aún así, digamos, no hay que nunca olvidar que si bien somos vulnerables, que tal vez nuestros cuerpos son vulnerables, nuestros territorios son vulnerables, pero también somos resilientes. Es decir, tenemos la capacidad de adaptarnos, pero generando coordinaciones. Eso yo creo que es lo clave, generar coordinaciones para poder irnos, como decía, esta idea de la adaptación, pero no es una adaptación que se va a dar sola, es una adaptación que necesita movimiento. Y por ahí había una pregunta que lo hacía José Cuevas, que preguntaba cómo, digamos, ¿qué es lo que preguntaba? ¿Cómo cambiar este estilo de vida y qué tan posible incluir a las personas en estos proyectos? Entonces yo diría que va por la línea de generar gobernanza. Esta idea de, si bien la gobernanza es un concepto polisémico y puede significar muchas cosas, se utiliza demasiado, pero según como yo lo entiendo, es generar coordinaciones y modos de regularse mutuamente. Es generar mecanismos participativos y vinculantes, algo central. Es una forma de generar una relación de interfaz, podríamos decir, entre el conocimiento científico, las decisiones políticas y también lo que la sociedad, digamos, las organizaciones, los grupos, los movimientos sociales, tienen que decir. Es una manera también de adquirir una legitimidad que va más amplia de la legitimidad política o de la legitimidad científica, sino una legitimidad también que nos permita generar estas transformaciones que sentimos como necesarias en distintos campos, digamos, del mundo social. No se puede relegar, digamos, solamente al ámbito público o estatal, porque si bien hay una relación, digamos, esta relación pública-privada, es crucial también, en el sentido de que siempre están en una relación de cooperación, pero también de tensión constante. Entonces, no sé, como le decía, no se puede delegar solamente un ámbito público, porque la sociedad y su complejidad sobrepasa lo que puede ser el control estatal, digamos, una sociedad diferenciada, pero tampoco los privados, porque tampoco sabes cómo vamos a operar, digamos, esta idea de la mano invisible. Entonces, sino que más bien se necesitan mecanismos híbridos, una gobernanza, digamos, policéntrica, diferentes centros que nos permita generar estos futuros, digamos, resilientes a estas crisis climáticas, ecológicas, sociales, económicas que estamos viviendo hoy en día. Vivimos tiempos bien turbulentos. Muchas gracias, Nicolás. Germán, y tú nos das el... Solamente dos cosas. Don Ramón, usted puede... abrió su micrófono para que pueda desarrollar la pregunta. Don Ramón. Bueno, antes que nada, felicitar a los conferencistas, a los amigos Pedro Garrido, don José San Martín y a don Nicolás Rodríguez. En realidad hay varias cosas que yo tenía anotado acá. Una reflexión de fondo. A mí me habría gustado vivir en un ambiente anterior a esta época, porque lamentablemente uno ve pura destrucción, sustitución, fragmentación del bosque nativo, cambios de uso de suelo, leyes que no se cumplen. Entonces, mi análisis sería, y dejarle planteado a toda la comunidad, a todo el país, ¿quién defiende el bosque nativo en este momento? Yo creo que ahí también se mezclan varias cosas. Hay un tema político. Evidentemente hay una decisión política de cuidar. Y pareciera que los empresarios no están en la idea de cuidar, solamente
ven sus intereses. Entonces, eso, una reflexión de fondo, ¿qué hacer? Porque tenemos problemas. Ya el Queble está en vías de extinción. Gracias. No, muchas gracias, don Ramón, porque yo creo que no hay mejor manera que terminar con esa reflexión y con esa pregunta. Pregunta que también nos interpela a nosotros como funcionarios públicos que tenemos que colaborar y ayudar. Y de alguna manera estos programas, estos planes Protege, van buscando un poco esa salida. Nosotros antes que ya estábamos contemplados agradecerle a don Pedro, a don José, a Nicolás, su exposición realmente notables, que ha sido un muy gran aporte. Don Pedro, ¿habéis pedido la palabra? ¿Qué quiere hacer con comentarios? Sí, básicamente comentar que las presentaciones que hicimos y parte del trabajo que compartimos con ustedes también refleja el trabajo de muchas otras personas que están detrás. No solo somos nosotros, aquí hay otros colegas también de otras universidades, de otras instituciones, obviamente de la 7ª región, también de la 8ª región y de Concepción y Ñuble, que también llevan bastante tiempo trabajando y que están especializados en distintas áreas. Así que agradecemos la oportunidad un poquito de compartir lo poco que hemos hecho y una reflexión asociada a lo que mencionaba don Ramón también, porque nos sucede con la otra especie arbórea que es el ruil, que ustedes saben que también está en una condición de amenaza crítica y que incluso tiene una distribución más pequeña que el queble, pero las amenazas son las mismas. Es que gran parte de las poblaciones que subsisten todavía están en manos de particulares. Lo que está en manos del Estado a través de las áreas silvestres protegidas, muy poquito, y eso implica, como decía Nicolás, de alguna forma que cómo somos capaces de integrar a la población rural, a las comunidades locales, a los propietarios, a este proceso de conservación, considerando que estas especies tienen problemas de germinación, tienen problemas de viabilidad, no hay reclutamiento de nuevos individuos en las poblaciones, generalmente lo que subsiste hoy es por reproducción vegetativa, básicamente. Entonces no es que el queule esté ganando terreno o que esté produciendo mucha semilla y que esa semilla germine bien y que se produzcan muchos individuos nuevos, eso no ocurre. Entonces el queule está estancado ahí, igual que el ruil, en un territorio fragmentado y gran parte de ese territorio es privado. Entonces, en la reflexión pasa un poco por el hecho de que generemos estrategias que permitan incorporar a los propietarios en este proceso, porque las poblaciones están en ámbitos privados y además requieren recursos económicos para poder implementar acciones y para desarrollar proyectos asociados a recuperación de hábitat, a control de amenazas, a restauración ecológica, a enriquecimiento. Entonces, el plan es un avance en términos de que agrupa y propone una serie de líneas de acción, objetivos, e identifica amenazas, y el paso siguiente es cómo avanzamos, digamos, con estas especies en un estado tan crítico, sabiendo que los recursos son limitados y cuáles son las perspectivas en ese sentido, digamos. Así que eso básicamente la consulta a ustedes, cómo lo visualizan ustedes desde el Ministerio, esta situación en términos de alguna manera aplicar o desarrollar, plasmar en términos reales, prácticos en el territorio, digamos, las iniciativas que se quieren implementar para que estas especies disminuyan su riesgo de extinción. Eso básicamente, agradecer la oportunidad de compartir con ustedes lo que se ha hecho. Antes de poder responder, para poder cerrar, Nicolás, si quieres hacer alguna reflexión final para poder cerrar. La verdad, con muchas cosas en la cabeza, pero me quiero tomar un poco de lo que decía igual don Ramón, que en el fondo, igual me he hecho esa pregunta, en el sentido de que me gustaría vivir en otro tiempo, pero igual llego a esta idea de que en el fondo todos los tiempos han sido tiempos rudos, en el hecho todos han sido, y también somos hijos, somos hijas de nuestras propias generaciones, entonces somos también depositarios de todos los procesos que hemos vivido como país, como nación, podemos decir, o más específicamente acá en el centro-sur de Chile. Entonces, también tomarme las palabras que, como le había comentado Leonor, en el hecho de que todavía hay posibilidades. Entonces, el solo hecho de que ustedes como, digamos, Ministerio de Medio Ambiente o la Seremia acá en Biobío, estén haciendo algo ya es este primero, tal vez el segundo paso, este primer movimiento. Y el movimiento solamente igual va a traer más movimiento. Solamente decir en esta idea de que, como nos decía Pedro también, es muy importante generar a todos los actores que están en el territorio. A veces cuando se vean tal vez en pugna o digamos en cierta tensión,
también es necesario incluirlo, porque tal vez la única manera, como lo veo humildemente yo desde mi lugar nomás, ¿no es cierto?, al margen de esto, es que solamente la coordinación puede llegar a transformaciones, porque vivimos en tiempos, digamos, turbulentos, y qué más necesario que generar espacio de conversación, de escucharse y poder generar acuerdos. Así que eso, y que también darle muchas gracias también al espacio, y que, como intenté decir también al inicio de la presentación, como también decía Pedro, no es algo que se haga solo. Digamos, esta investigación también se vio como un proceso co-construido, digamos, donde fueron todas las personas realmente quienes construyeron. En el fondo uno va articulando con cierta noción, pero es parte de todo y de todo. Así que muchas gracias. Y un poco para cerrar, señalar, por favor, la mayoría de las preguntas que no leímos, todas las preguntas que no leímos son pertinentes, son realmente, y la última interpelación, yo te desafío, Pedro, a que la coloques dentro de la plataforma, que hagas esa pregunta al programa, para que nosotros para que Leonora con su división tengamos que responder y poder llevar a nuestra autoridad en términos de lo que la comunidad nos está preguntando. No sabemos si te vamos a poder responder la respuesta que ustedes más quieren, pero vamos a tener, y para esto sirven estos mecanismos, porque si tú haces esa pregunta y la haces formalmente, y lo mismo a todas las personas que no les podemos responder hoy día, por favor, ingresen a la plataforma consultaciudadana.mma.gov.cl y dejen, en esta consulta específica, dejen las preguntas que no fueron respondidas acá, porque de alguna manera el sistema... Después nosotros tenemos que recopilarla, la división tiene que estudiarla y tiene que responderlas. Tenemos que responderlas. No le garantizamos la respuesta si va a ser totalmente satisfactoria, pero esa práctica de tener que responder a ustedes, lo que ustedes nos preguntan, lo que ustedes nos opinan, lo que ustedes no opinan, es una práctica que es la única manera para que el servicio público permanentemente se sienta interpelado para que pueda gestionar y desarrollar mejor, y especialmente en estos temas que son tan especiales, tan diferentes y que son tan regionales también en esta materia. Solamente darle las gracias, creo que ha sido una muy buena reunión, muy positiva, darle las gracias a la gente del Ministerio, a Leonora, que es la que da la cara por parte de la División de Recursos Naturales del Departamento de Especies, y motivarlo a que sigan participando, motivarlo a que participen en este proceso y nos hagan llegar las personas que están escuchando y nos hagan llegar sus observaciones. Así que sería eso. Muchas gracias por su participación y creo que ha sido una muy, muy grata e ilustrativa reunión, y especialmente a nuestro invitado, a don Pedro, a José y a Nicolás. Muchas gracias. Acuérdense, esto va a estar grabado y va a ser subido. Ya está subido la del día 2, así que ustedes van a poder interiorizarse si es que quieren mirar lo que se está y la exposición. Y les pedimos, don Pedro, por favor, las exposiciones que se le hagan llegar a Leonora con su correo, porque esas exposiciones de ustedes tienen que ser, aunque sean ustedes, no están amarrados como nosotros como funcionarios, pero la idea es que queden arriba, para que cualquier persona tenga acceso a ellas. Así que la pueden llegar, se las vamos a PDFear y van a ser subidas al sitio. Así que los invitamos, por favor, que se la envíen a Leonora y la podamos subir. Ok. Sería eso, así que muchas gracias y creo que es una buena hora, hemos estado 1 hora y media pudiendo compartir, así que muchas gracias a todos por participar. Chao, que estén bien. Chao, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Chao, gracias. Chao, gracias. Ya. Muy buena. Y ahí está bajando. ¿Y estas cosas, Claudio, se suben? ¿Se suben o no? Si ellos las quieren subir, las suben a la página. Parece que la van a subir porque es del Ministerio del Medio Ambiente. Oh, si me digo, allá, ya, voy a esperar. Dale, tu teléfono. Esa es una contribución para todas las personas, porque inspiro, porque muestro que es posible. ¿Cuánto tengo de batería? Chucha, 1%. Paso palabra.
Ahí voy a estar cargando mi. Ay, qué hace frío por la chucha. ¿Quiere ir a caminar, señora? No, estoy haciendo la comida. ¿Dónde quedaría mi banda elástica? Bueno. ¿Y a dónde me dejaron mis cuestiones? Ahí encima de la mesita. ¿Pero se va a sentar aquí? No, sí, tenía que No, pues se la dejé tú ahí encimita. Ah. Me voy a compartir yo. Bueno, me gustaría compartir algo que en realidad yo me comparto harto en los acompañamientos, en los petit. Y el otro día hice un acompañamiento y estuve hablando con respecto a cómo fue mi tejida, cómo logré yo completarme todas las veces que me he completado, en los tiempos que me he completado. Y siento que justamente con el foco. Cuando yo entré a tejer por primera vez, a mí me encantó el hilo del Una, dos, foco. tres, cuatro, Fue que tengo el aquí. que más me llamó la Esta chaleca atención. está la limpieza, Porque que sea me buena. llamaba la Bien. atención, el amor, Ay, y todo afuera. eso. Ya, el foco Yo a mí me abriendo, encantó el foco. yo abriendo los Porque en ojos. realidad sentí que eso era algo que no era tan difícil para mí de obtener, de irme como flecha. Entonces me quedé ahí en la bola del foco, y empecé a practicarlo. No. Y siento que el foco ¿No te fue gustaron? lo que me permitió ir avanzando. Tampoco tan corto con ritmo lunar, o sea, con ritmo lunar era súper largo, pero para mí estaba bien, que era más o menos un mes y medio por Debo mes. dejar de esta salsa a mucho Aprendí a aceite. tejer, fue súper bonito y luego me lancé ya al foco de verdad. Y el foco era en el ritmo lunar, ahí puse el foco. Y para mí fue siempre, si yo quiero completarme, yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para hacerlo. Y cuando hablo de hacer todo lo que esté en mis manos, me refiero a todo. Nutrirme, nutrir a otros, hacer y dar inspiración. Un lápiz que había aquí, ¿lo viste, Claudio? Ah, no, lo tenía yo. En el florero. Rápidamente me Casi lo devolví tenía con por las ahí. En el florero, en el florero. al tiro me puso su límite y nunca más. Me demoré más de 48 ¿Y esa ya es horas tuya? en dar esas cartitas. ¿Ah? Una Tuya. semana. Ahí están esos armados que los dejé encima que Me limpié la hago mesa. con el chiquillo. La semana siguiente, elemento viento, pero me lo soplé todo. Me soplé mi Aquí, aquí. palma, la palma.